Muy buenas noches, mi querida audiencia. Pues nos encontramos una vez más, un mes más, en este programa que es la presentación del periódico Fragua, como ya es una muy buena costumbre que hacemos desde hace muchos números atrás del Fragua. Pues hoy estamos para presentar el número 107, así que esperemos nos estén acompañando a lo largo de este programa. Yo quiero agradecer a todos aquellos que nos están escuchando en la www.radiocomun.mx, en los que nos ven y escuchan en el Facebook tanto de la OLEP como de Radio Común, también en el canal de YouTube Radio Común. Pues muchas gracias, así que les damos la bienvenida a este programa. También les agradecemos a todos aquellos que comparten esta transmisión, que nos permiten llegar a más oídos y a más ojos. Déjenos ahí en los comentarios sus saludos, desde donde nos escuchan, opiniones, todo lo que deseen respecto a nuestro programa. Pues estamos aquí justo para esta presentación del Fragua número 107, y como también ya es una muy buena costumbre, voy a dar la bienvenida y saludo a mi queridísima Belegui. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a toda la audiencia. Un saludo en este lunes terminando el primer día de la jornada laboral, así que pues aquí estamos como siempre, como ya decías tú, en una muy bonita costumbre de presentar el periódico Fragua, ahora en su número 107. Así es, pues vamos, como también ya es habitual en nuestro programa. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar los titulares de este Fragua 107. Fragua 107. Forjando el camino para la emancipación popular. Portada. Afores neoliberales. Ahorrar para el burgués. Contraportada. El imperialismo es discriminación y opresión. Deportaciones del AES. Editorial. Ante la guerra imperialista, resistencia socialista. Páginas centrales. Nuevo Poder Judicial. La misma justicia burguesa. Palestina. El hambre para el genocidio. El nazi-sionismo sin máscara. Análisis. No hay dinero o no hay voluntad. El límite de lo imposible. El origen de las pensiones. Los mantenidos son los patrones. Trabajo. Entrevista a una maestra de la SEP. Existen otros datos. Análisis. ¿Naturaleza injusta o injusto sistema? Despojo. Siguen robando el agua. Sostla en resistencia. Colaboración. De Chiapas al plantón del Zócalo. Maestros de la Asamblea Democrática Nacional, sección 40. Fanzine. Brevísimo recorrido de Guinea. Su papel como pueblo que lucha. Bien, pues ahí están los titulares de este Fragua número 107, y pues vamos al bloque donde Belegui nos cuenta un poquito más de cada una de estas notas que se publican en el periódico Fragua, que yo quiero aprovechar esta intervención para invitar a la audiencia, a todos aquellos que no hayan tenido oportunidad de tener todavía el Fragua en papel, que estén lejos de nuestros compañeros que distribuyen el Fragua, pues que entren a la página web de la OLEP, y ahí podrán descargar el PDF ya también de este ejemplar, de este número 107, y los anteriores, desde el 0 hasta el 107, ya están colocados en la página de la OLEP, así que vayan, no solo para leer este, si pueden y tienen oportunidad, también podrán ver los artículos, así que den una visitada por la página de la OLEP. Belegui, pues ahora sí, cuéntanos un poquito más de cada una de estos artículos que este mes están en el Fragua.
Hola, Jazz. Pues sí, brevísimo resumen. Pues vamos a empezar con el tema de afores neoliberales y pues obviamente aquí vamos a hablar y a describir uno, pues qué son las afores y sobre todo quiénes son los dueños de estas afores, quiénes son los que lucran con el dinero de cientos y miles de trabajadores mexicanos. Entonces, pues ahí va a poder conocer pues varias millonarios que son dueños de estas afores. De ahí, en la contraportada, vamos a ver, ¿no? El imperialismo es discriminación y opresión, donde pues hablamos de las protestas que hubo en Estados Unidos, principalmente de migrantes latinos que están en Estados Unidos y que obviamente ante las deportaciones masivas que han existido en este país, pues la respuesta de los migrantes mexicanos y latinoamericanos, pues ha sido salir a las calles, tomar las calles y protestar contra lo que está ocurriendo. Y que obviamente pues vemos la respuesta tan timorata, tan tibia de la presidenta mexicana, donde no condena pues toda la violencia que se ha ejercido contra las protestas de los migrantes en México. Así que eso es algo de lo que ustedes van a poder pues disfrutar en este número. De ahí, bueno, la editorial que como es costumbre también la van a poder escuchar y que es también parte de lo que vamos a estar hoy hablando en este programa de radio. De ahí, en las páginas centrales, ustedes van a poder leer el artículo sobre el nuevo Poder Judicial, que pues ahorita todo el mundo celebraba que México es el país más democrático de todo el mundo porque es el único en donde se elige a los jueces y a los magistrados. Y decimos, bueno, ¿realmente es un nuevo Poder Judicial o vamos a ver la misma opacidad, la misma el, pues ahora sí que el hecho de que no llegue la justicia al pueblo trabajador y sobre todo seguir haciendo la denuncia que Higinio Bustos Navarro, un indígena náhuatl, sigue preso en las mazmorras del estado de Veracruz por luchar y organizarse. Y decimos, bueno, si ahora ya tenemos un nuevo poder judicial elegido por el pueblo, pues lo obvio sería que el compañero Higinio salga libre ante también la exigencia pues de todo el pueblo trabajador, de las organizaciones que acompañamos el caso y también sobre todo pues pues ahora sí que de la recomendación de la ONU en México que también pues el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias pues hace un pronunciamiento para la libertad del compañero Higinio Bustos Navarro. De ahí también tenemos el de Palestina, el hambre para el genocidio, que es, digo yo, es tan horripilante ver las noticias donde dicen que la ayuda humanitaria que está llegando al pueblo palestino, pues que la harina está infestada por droga, por fentanilo, y que decimos es horrible el cómo están tratando también de desaparecer a toda una población y que la resistencia y sobre todo la organización que está pues llevando a cabo el pueblo palestino, pues es muy importante. Así que es un breve, ¿cómo se llama? Es un breve artículo de lo que está pasando en Palestina. De ahí, bueno, vamos a otro artículo que dice, no hay dinero o no hay voluntad, el límite de lo posible, donde pues seguimos hablando de las pensiones porque queriéndole dar una respuesta también a lo que dijo el gobierno federal a los maestros de la CENTE, que no había dinero para pues, regresar a un sistema de pensiones solidario y decimos, ¿realmente no hay dinero
o simplemente no se quiere tocar a las afores que mencionamos en el artículo de la portada. Así que es bastante interesante este artículo. De ahí, bueno, seguimos con el tema de las pensiones, cuál es su origen, eh, y aquí en este artículo pues nos van a explicar a qué se refiere con el sistema solidario de pensiones, ¿no? Que muchas veces se decía que, ¿cómo se llama? Que los jóvenes eran los que mantenían a los viejos y que esa es una verdad absoluta y que eso es lo que ocurre con las pensiones, cuando no es así. Y en este artículo explicamos cómo funciona ese sistema de pensiones. De ahí, bueno, nos vamos con una entrevista a una maestra de la SEP, porque igual reiteramos que en la jornada de la coordinadora, pues algo que también se dijo de parte de la presidencia es que los maestros ya en este sexenio ganaban hasta 19,000 pesos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar a algún maestro que a lo mejor no estuve aquí precisamente en la Ciudad de México y preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su salario? ¿Realmente gana los 19,000 pesos que se dice? Y pues la verdad que nos encontramos pues es bastante interesante al saber que no ganan el salario que se dice en, pues ahora sí que las mañaneras del pueblo. Así que también vaya, lea los testimonios de diferentes trabajadores que están dentro de el magisterio y que no ganan esa cantidad de dinero que se dice. Y bueno, también tenemos el de naturaleza injusta o injusto sistema. Es una breve reseña de lo que ha pasado con estas lluvias torrenciales que han caído aquí en la Ciudad de México y sobre todo el cómo vemos en videos en Facebook que se colapsan las carreteras, que se colapsa sobre todo la Ignacio Zaragoza, que Chalco se vuelve a inundar, que la gente en Naucalpan está jugando con la espuma tóxica que inundó las calles y decimos, bueno, esto sí es realmente es porque, pues ahora sí que los cambios, el cambio climático está terminando con el planeta. Decimos una parte sí, el cambio climático existe, pero obviamente se está prefiriendo brindarle mejores condiciones de vivienda a quienes, pues a la clase burguesa. Entonces, este es un tema bastante bueno. De ahí, bueno, nos vamos a Siguen robando el agua. Esta es una crónica de lo que ocurrió una manifestación allá en el estado de Puebla, en el Zócalo, que nos cuenta de lo que han estado viviendo pues pobladores de Xostla, donde están luchando por defender su agua, ¿no? Que les abrieron, tenían dos pozos, de repente ya hay tres, cuatro legales, pero y no sabemos cuántos ilegales y que toda esta agua pues va a parar a muchas empresas transnacionales. Ahí tenemos a las granjas Carroll, ahí tenemos a Ternium, a Coca-Cola, Grupo Modelo, entre otras, que se benefician del agua y que en vez de que se esté llegando a las poblaciones, pues está llegando, ¿para qué? Para crear mercancías. De ahí, bueno, nos vamos con una colaboración de los maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, pero que ellos pues han creado una corriente que es la AD 40 de Chiapas y que nos hacen pues un pequeño balance de lo que ellos vieron de esta jornada que duró 23 días en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que para que lo vayan leyendo y que no solo estaban ahí en el Zócalo perdiendo el tiempo como muchos lo decían. Y una nueva también forma de presentar la información es a través del fanzine y este es uno que nos habla del pueblo de Guinea. Y ahí nos van explicando, ¿no? Dice, hay muchas Guineas, muchos pueblos, países se llaman así, pero hablamos
de uno en específico y cómo el arte, en este caso la danza, forma parte también de la resistencia de los pueblos y de la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Y bueno, eso es todo lo que vamos a encontrar en el periódico Fragua, así que está muy nutrido, es un periódico que nos va a ir aclarando muchas cosas de lo que ocurren en el país. Y sobre todo que tengamos claro pues a qué se refieren las jubilaciones dignas, a qué nos referimos con terminar con las afores y con la abrogación de la ley del ISSSTE y la ley de pensiones de 1997. Exacto, Belegui, este es un número con muchos temas que están pues en el contexto de lo laboral, de las afores, del empleo, de esto que es pues una cosa o que nos debería de interesar muchísimo a la mayor parte de la población, porque a veces pareciera que son lejanos, ¿no? Y sobre todo creo que ahora muchos empleados asumimos que es algo lejano porque o estamos contratados por honorarios, no tenemos estas prestaciones que dices, "Ay, yo para qué oigo las noticias del Afore o del seguro, las pensiones, y yo nunca en mi vida he cotizado, nunca he estado en el seguro, así que no me importa". Y creo que no, creo que es todo lo contrario, uno tendría que estar informado y saber que esos derechos son los que uno también debería de tener y que no existan en este momento no quiere decir que uno no aspire o no deba de exigirlos justo para los trabajos futuros o en el presente, en el mismo trabajo que se tiene, saber que son estos derechos a los que uno debe de aspirar y merece. Pues muy nutrido en las cuestiones laborales y también creo que uno de los temas que no quita el dedo del renglón el periódico y los compañeros de la OLEP es abordar el tema de lo que está ocurriendo en Palestina y ahora lo que está ocurriendo pues en Irán también creo que es importante también traerlo a la mesa y con las publicaciones pues ahí están y no son los únicos, cada mes tenemos artículos justo sobre estos temas. Pues, ¿qué te parece si ahora, qué les parece a nuestro público? Los invitamos a que escuchen nuestra editorial porque justo va a ser el artículo que ya saben, mes con mes tenemos un invitado para platicar y como ya vieron en este programa invitamos a Francisco Cerezo del Comité Cerezo México, pues para que venga a compartir con nosotros también cómo lo está viendo él, este tema, cómo lo ven desde el Comité Cerezo México. Entonces vamos a escuchar la editorial para después pasar a esta charla con Francisco, así que vámonos y pues aquí nos vemos después de este bloque breve de la editorial. Fragua, número 107, julio 2025. Editorial. Ante la guerra imperialista, resistencia socialista. Debe quedar muy claro. Los socialistas amamos la paz y por principio repudiamos la violencia, sobre la cual el sistema capitalista en su fase imperialista se funda y se desarrolla. Sin embargo, también como socialistas tenemos la obligación de descubrir y exponer el carácter de clase de la violencia, cuál es su origen y cuál es su objetivo. El genocidio encabezado por Israel y financiado por países como los Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, así como otros, tienen un carácter de clase, burgués. La burguesía capitalista transnacional, frente a la crisis económica del capitalismo, utiliza la guerra de agresión con el objetivo de apoderarse de los recursos naturales y someter a los pueblos para poderlos explotar. El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán es una extensión del genocidio contra los palestinos, cuyo objetivo es apoderarse de los recursos naturales de ese país, someter a los pueblos de esa nación y continuar con la estrategia de cercar a China y Rusia como los enemigos a vencer para mantener la maltrecha hegemonía de los países imperialistas que luchan para no ser arrojados al basurero de la historia. Si bien es cierto, la agresión nacisionista a Irán el 13 de junio escala el conflicto en la región. También es cierto que legitima la defensa de los pueblos agredidos y oprimidos frente a la misma
y hace más evidente el carácter agresor y bárbaro del imperialismo. El ataque directo de los Estados Unidos contra Irán, realizado el día sábado 21 de junio, abrió también la posibilidad de la extensión geográfica de la guerra. En respuesta, Irán bombardeó 2 bases militares norteamericanas, una instalada en territorio sirio y otra en Qatar, el 23 de junio. Los ataques nacisionistas de Israel y Estados Unidos se han justificado con el falso argumento de retrasar el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Y por ello, no solo asesinaron a científicos, también atacaron 3 lugares donde pudo existir fuga de material radioactivo que contaminaría por decenas de años partes del país y afectaría a la población. Han asesinado a más de 400 personas civiles en este país, bombardeando hospitales, canales de televisión, jardines de niños y zonas habitadas por civiles. La intención de Irán es defender su soberanía y el derecho a la libre determinación que tienen todos los pueblos. El propósito de la resistencia palestina es impedir el genocidio contra su pueblo y el despojo de su territorio. ¿Podemos pedirle al pueblo palestino que no se defienda? ¿Acaso fue un error defender nuestra patria frente a las diferentes agresiones de Estados Unidos en diferentes años y al robo de nuestro territorio? ¿Acaso fue un error derrotar al ejército francés y a las tropas mercenarias de la Legión extranjera cuando nos invadieron? ¿Qué debía hacer el pueblo mexicano? ¿Agachar la cabeza y aceptar la dominación extranjera? No podemos condenar la resistencia histórica del pueblo mexicano por defender nuestra soberanía, así como tampoco podemos condenar la resistencia palestina ni la guerra de defensa de Irán. La violencia no es igual ni es la misma. Aunque sea violencia, pues no es lo mismo la guerra de agresión imperialista a las guerras que libran los pueblos oprimidos contra las mismas. Equiparar la violencia del agresor con la violencia del agredido no soluciona el problema, por el contrario, prolonga la agresión a los pueblos y permite al agresor justificar su violencia. Por esta razón, nosotros no podemos condenar la resistencia palestina ni el derecho de Irán de responder a las agresiones imperialistas. A pesar de que somos conscientes de que el objetivo del nacisionismo israelí norteamericano es arrastrar al mundo a una guerra donde más países se vean involucrados. Si queremos frenar la guerra, debemos transformar las relaciones sociales capitalistas de producción que las originan. Debemos frenar la ambición desmedida de la clase burguesa transnacional por la ganancia por medio de la explotación de la clase trabajadora. Debemos frenar el financiamiento de los países genocidas. En otras palabras, debemos ganarnos al pueblo, convencerlo de la necesidad de construir una verdadera democracia popular y el socialismo. Debemos exigir que se terminen con las políticas neoliberales que subsisten en el país y que el Estado expropie los grandes medios de producción en las ramas de producción estratégicas de la economía nacional. Y también debemos exigir que este gobierno rompa relaciones de todo tipo con Israel, que prohíba el entrenamiento de militares y policías por parte de los genocidas y dejen de comprarles armas y sistemas de espionajes como el famoso Pegasus. Es momento de la resistencia ideológica contra el nazifascismo. Es momento de la agitación, la propaganda y la organización, de estudiar nuestra historia y la historia de los pueblos que han resistido, luchado y triunfado sobre el nacisionismo y el imperialismo. Es momento de ir a todos los lugares donde sea posible para explicarle al pueblo el carácter de clase burgués de las guerras de agresión imperialistas y que la única alternativa es la democracia popular y el socialismo. Contra el despojo, la explotación y la represión, resistencia, organización y lucha por el socialismo.
Bien, pues ahí está el audio de la editorial que como ya también es un hábito en nuestro programa, pues lo hacemos sonar para hacer un intermedio, pero en esta ocasión, pues vamos, qué bueno que lo estamos escuchando porque va a ser el artículo que vamos a charlar con Francisco, pero yo no quiero continuar todavía sin agradecer a aquellos que se han sumado a nuestra transmisión. Vemos que ahí se están conectando, no se preocupen si se perdieron la primera parte. Gracias a toda la tecnología con la que ahora contamos en este planeta, van a poder al ratito que concluyamos, pues vernos desde el inicio, darle pausa, ver algo que se les haya ido y también quiero agradecer a los que están en nuestra página web www.radiocomun.mx, así que gracias a todos aquellos que se suman, gracias por sus comentarios, por estar dándole continuidad a estos programas. Pues ahora sí voy a dejar los micrófonos a Belegui y a Francisco para este bloque de este artículo. Sí, muchas gracias, Jazz. Y bueno, vamos a presentar con bombo y platillo al compañero Francisco Cerezo del Comité Cerezo México, quien creemos que es pues una persona que nos puede dar una luz en este tema de lo que está pasando en Medio Oriente, porque yo siempre que veía a cualquier persona hace unas semanas, pues hablaba y decía, bienvenidos a nuestra Primera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, este, y que pues decimos lo que ocurrió del ataque de Israel a Irán, pues no son unos hechos aislados, no es algo que pasó porque alguien se alocó y apretó un botón, no, sino que también forma parte de esa muestra de la crisis capitalista mundial. ¿No? Y que sobre todo, que lo habíamos estado recalcando en diferentes números, pues que presenta uno de los peores rostros que pues son el fascismo y el nazisionismo. Así que bienvenido, Paco. Muchas gracias por la invitación, Belegui. Y pues para charlar, abriremos como el primer bloquecito de preguntas, pues para que ya pues explicamos que se trata pues de que existe una crisis y del uso de la guerra como una estrategia de dominación, ¿no? ¿Qué relación ves que hay entre esta crisis del capitalismo y el uso de la guerra como dominación? Bueno, usualmente, ¿no? El capitalismo sabemos que es un sistema que tiene crisis económicas de manera cíclica y que de la última crisis, debido también a la pandemia, pues no ha podido salir el sistema. Y lo que necesita, pues como siempre, son nuevos mercados. Lamentablemente se le están acabando los mercados. También tenemos una potencia económica que es China, que está pues copando, digamos, todos sus mercados, y pues los Estados Unidos están en una grave crisis económica que se traduce, como siempre, en una grave crisis política y en una grave crisis en todos los aspectos de la vida. Entonces, en ese sentido, aunque ya ahora sí podemos decir que es la caída de un imperio, tampoco quiere decir que va a ser mañana, ¿no? Ni que en una semana se va a caer. Todavía le faltan muchos años, pero también va a depender no solamente de sus propias malas decisiones, sino de la organización de los pueblos para poder zafarse, digamos, de ese yugo imperialista que, pues, a lo largo de todo el siglo pasado y lo que llevamos de pues han sido subyugados millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien la guerra es uno de los métodos preferidos, ya que pues destruye, y al destruir eh, luego va a construir, y en la construcción y en la compra de las armas y en la compra de todo eso, pues se reactiva, digamos, una economía, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que eh, pues la receta clásica no puede ser aplicada en este momento, ya que la crisis económica es tan profunda que incluso los Estados Unidos la están pensando para tener una guerra larga, ¿no? Es decir, ya no tienen todos los recursos, e incluso el neoliberalismo, el capitalismo, este sistema, incluso le quitó o digamos privatizó incluso toda la maquinaria de guerra, ¿no?
Entonces ahora tú no le compras un avión al gobierno de los Estados Unidos, tú le compras el permiso a Estados Unidos para poderle comprar un avión a una empresa privada. Y evidentemente la deuda es tan grande de los Estados Unidos que pues ya no se puede permitir el lujo de estar comprando y comprando porque no tiene de dónde pagar. Y eso está generando una deuda que pues por ahí dicen los analistas que es económicamente ya impagable, que pues lo está haciendo que se recorra como todas las salidas de las crisis económicas hacia el lado del fascismo, ¿no? Es decir, de manera descarnada van a hacer y decir lo que siempre han pensado. No es que ahora el, eh, el presidente de los Estados Unidos esté loco y sea diferente, sino solamente está externando y actuando como han pensado todos los presidentes norteamericanos, en cómo obtener una riqueza a costa de los pueblos. Lamentablemente su capitalismo ya es tan profundo y su crisis que se están comiendo a ellos mismos como pueblo, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo, pues son medidas draconianas, medidas que en cualquier otra parte del mundo serían casi castigados con bloqueos económicos, pero bueno, como él no se puede autobloquear económicamente, pues no tiene muchas salidas y la única salida va a ser, como siempre, pues exacerbar estos nacionalismos, esta cuestión racial, esta cuestión de todas las diferencias, porque pues ellos dicen que son pues casi un pueblo que está destinado a regir en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa problemática pues está agudizando cada vez más y pues lo que tenemos ahorita es el corrimiento hacia el fascismo de todas las grandes potencias capitalistas en el mundo, ¿no? Sí, gracias. Y es interesante, ¿no? Ver cómo utilizan esta guerra, justifican muchos de los actos que cometen. Y algo que veíamos, ¿no? Que decía tanto Israel como Estados Unidos, que era el por qué atacaron a Irán. Y decían, es que están, ¿cómo se llama? Están fabricando armas nucleares y como no están inscritos al programa, entonces es peligrosísimo para todo el mundo que ellos tengan armas nucleares porque no sabemos si las tienen, cómo las tienen, en dónde las tienen y qué están haciendo. Entonces, esa era la justificación que veíamos en los medios de comunicación, los grandes medios, en CNN y hasta Trump decía, no paramos las armas nucleares de Irán, pero realmente, pues decimos, no es precisamente terminar con ese programa de armas nucleares, sino cuál era el objetivo de esos ataques de Israel y Estados Unidos hacia Irán. Bueno, fundamentalmente también hay que reconocer, ¿no? Que hay un, un ente, porque no le podemos llamar país, ya que no está reconocido a nivel internacional, sobre todo por su propia práctica, que ahora lo vemos casi genocida, bueno, genocida en realidad. Nosotros decimos que es un ente ocupante, pero también representa los intereses de los Estados Unidos en esa parte de Asia, así como Ucrania representa los intereses de los Estados Unidos en la parte de los países que eran del bloque eh, soviético, o como Japón en Asia y Corea del Sur, y así como ahora, por ejemplo, pues Ecuador, Argentina, que son como los paladines de la democracia norteamericana. Y lo que estamos viendo es que eh, hay una problemática, ¿no? Hay que recordar cuando Irak también dijeron lo mismo, cuando la guerra de Vietnam fueron a hundir sus propios barcos para acusar que eran los vietnamitas, cuando Cuba para también atacarlos, pues también explotaron ahí unos barcos. Entonces, sabemos que todas son mentiras, sabemos que los Estados Unidos pues utilizan la mentira, el chantaje, son utilitaristas, es decir, lo que es es útil, es bueno para ellos, no importa si transgrede todo tipo de principios humanos, ecológicos, políticos, éticos, pues tiene un interés, ¿no? Y el interés es prevalecer sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues se vio más bien obligado por el ente ocupante a atacar a Irán, pero evidentemente, y lo hemos visto, como la respuesta de este pueblo que fue atacado, pues tuvo que frenar incluso al ente ocupante, pero también tuvo que frenar a los Estados Unidos, que como decíamos no se puede dar el lujo de tener una guerra larga de desgaste porque están ya desgastados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también por ahí dicen, ¿no? Este ente ocupante, el sionismo, pues es el portaaviones de los Estados Unidos en Medio Oriente y solo sirve a sus intereses. Sin embargo, también como todo imperio, pues empieza a perder el control de sus propios títeres y este títere, pues en su afán genocida, en su afán de control, además territorial, y además amparado en una situación teocrática bastante, pues, atrasada, digamos, pues Dios les dio ese territorio y por lo tanto tienen el derecho de exterminar y eliminar a a todo ser viviente, ¿no? Porque también ellos consideran que el pueblo palestino ni siquiera son humanos, ¿no? Son, dirían ellos, ellos le dicen animales humanos, ¿no? Pero Mm. teniendo esa carga de que no son como ellos, no son como las personas. Y por lo tanto, evidentemente, pues no tienen y nunca han tenido ningún límite de respeto de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, pues son genocidas. Y esta pelea que se está dando entre los grandes bloques nuevamente, aunque ya no son los bloques, digamos, de la Guerra Fría, el socialismo contra el capitalismo, sino son otros actores, digamos, políticos, pues también van a tener un peso político y pues está perdiendo el control y la forma en que intenta recuperarlo, pues es a través usualmente pues de la violencia, ¿no? Y de una violencia descarnada, ¿no? Entonces, pues gracias a que otros pueblos también han logrado incluso quitarse el yugo a través de los años de la bota norteamericana, pues han logrado también generar sus propias fuerzas y enfrentarse incluso a este gran monstruo que es los Estados Unidos, pero también su ente ocupante en el Medio Oriente, y pues la correlación de fuerzas a nivel mundial también está cambiando, ¿no? No podemos decir que también ya con eso es para bien, de aquí en adelante el paraíso también se va a instalar en la tierra, pero evidentemente pues es una pelea política, económica, cultural, de todos los aspectos en contra de un imperialismo que pues está dando sus patadas de ahogado, aunque puedan durar bastantes años, y que nuevamente trata de no perder lo que tiene y trata de ganar algunas cosas más, aunque pues todo mundo ya lo podemos ver, pues ya ni siquiera puede manejar a sus títeres de la manera que lo hicieron, pues en todas las invasiones que hicieron en toda Latinoamérica, en África, en Asia, bueno, menos en Europa, excepto la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente pues es la salida pues económicamente más viable utilizar la violencia, aunque pues hemos visto, ¿no? Que tampoco parece ser ya una salida para ellos, pues porque ya no hay un territorio que disputar, porque hay otros poderes que ya controlan o que tanto se han independizado de ese yugo norteamericano como pues tienen otros intereses, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí estamos en un parteaguas histórico, como muchos decían, esta generación decía, pues es que nosotros somos los hijos del derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Somos los hijos de nada valió la pena, todo lo que se intentó hacer para bien fue derrotado, nosotros decimos hasta algunos se intoxicaron con el polvo del derrumbe del muro de Berlín, pero nosotros decimos es que los periodos históricos, pues cada generación nos va a tocar una situación de esa misma pelea de los pueblos por tener una vida digna, y eso pasa pues por zafarse del yugo, sobre todo norteamericano, pero también pues vemos ahí Europa con una posición también yéndose hacia el fascismo nuevamente como la Segunda Guerra Mundial, con una Ucrania reivindicando genocidas nazis abiertamente, y con un ente ocupante, el sionismo, que también es una ideología bastante fascista, que está también generando un genocidio en contra de todo un pueblo, ¿no? Y además, como dicen, es el genocidio
en vivo, ¿no? El problema también de eso es que se va perdiendo interés, ¿no? La gente empieza a ya no interesarse de algo que es tan repetitivo y también en América nos queda tan lejos, en México sobre todo, que no hay un gran movimiento como en otros países que también responda y defienda un poco, aunque sea un poco, los intereses pues, del pueblo palestino, ¿no? Y justo hablando de Palestina, o de lo que decías, bueno, ¿cómo podemos entender este ataque, pues de parte, decías, de estos entes ocupantes de Israel y Estados Unidos, pues ahora sí con lo que está ocurriendo en Palestina? ¿Por qué tiene una relación los ataques que después se pararon y hubo un alto al fuego y acuerdos de paz y etcétera, etcétera? Pero, ¿cómo podríamos entender este ataque de Israel y de Estados Unidos eh, a Irán con lo que está ocurriendo en Palestina? Bueno, también es una respuesta de la lucha que el mismo pueblo palestino pues, ha tenido durante muchísimos años, ¿no? Y pues tanto el ente ocupante, el sionismo, como los Estados Unidos, pues toman de pretexto también eso, pues para intentar también subyugar a todo lo que está alrededor para derrotar la heroica resistencia de un pueblo que además es un territorio muy pequeño, con pocos habitantes a comparación, digamos, si vemos México, eh, pero que han tenido una voluntad increíble por intentar recuperar o ejercer el derecho a la autodeterminación como pueblo. No importa hacia dónde vayan, ellos tienen derecho a decidir esa situación. Y pues también sabemos que pues el ente ocupante no solamente se ha ocupado del exterminio de los palestinos, sino pues ha intentado y en algunos casos, y lo vemos ahora, ha logrado también subyugar a algunos estados que son árabes, que también pues no hay una gran solidaridad con el pueblo palestino, algunos estados que también son musulmanes, y ese gran caldo de cultivo, digamos, pues es como una forma en que el mismo ente ocupante y los Estados Unidos pues quieren controlar todo el área, ¿no? Digo, el ente ocupante pues porque tiene esa gran idea, ¿no? Que dice que Dios le dijo que el territorio donde ellos deben de estar y reinar, pero además si vemos el mapa de sus aspiraciones territoriales, pues se come casi 4 países, ¿no? O sea, tampoco es que sea digan, ah, nomás el territorio que es Palestina, sino pues también Siria, que ahora pues con la derrota del presidente que por lo menos no estaba alineado al occidente, pues ya tomaron control del sur de ese país y además, como llegaron otros que son hijos de los mismos Estados Unidos, pues ya hasta dijeron, yo no voy a pelear el territorio que estás tomando. También están los otros países como Arabia Saudita, ¿no? Que dice sí, pero no dice cuándo, y sí apoya, pero tampoco apoya. Eh, y excepto, pues, por ejemplo, Líbano, ¿no? Donde está también una parte de pues, otro grupo, digamos, que por lo menos no está alineado a los intereses occidentales y que está enfrentando, digamos, a este ente sionista expansionista, territorial, política, ideológica y culturalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay que entenderlo como cualquier forma, cualquier pueblo que intenta liberarse, que intenta autodeterminar su propio futuro, pues es visto ya como un enemigo y en este caso, pues como un enemigo al que hay que exterminar, ¿no? Eh, que lo logren o no, uno depende pues del propio pueblo palestino y también pues depende de los pueblos de los países del mundo que en mayor o menor medida pues también están luchando, a lo mejor de manera muy limitada, pero pues dando un poco la solidaridad, denunciando la situación del genocidio, denunciando todo lo que el ejército del ente ocupante pues está cometiendo en contra pues de un pueblo que, quieran o no, tiene el derecho a la autodeterminación, independientemente de su propia ideología o de la forma en que quisieran vivir su futuro, ¿no? Pero tienen derecho a vivir, ¿no? Y eso es lo importante. Pues vamos eh, a
dar un poquito en esta entrevista muy interesante que tenemos con Francisco Cerezo del Comité Cerezo México, para que puedan escuchar esta cápsula sobre la masacre de Aguas Blancas en Guerrero contra insurgencia e impunidad. Un artículo que salió en el número 106 del periódico Fragua y que ustedes van a poder consultar en la página web ole.org.mx. Y también, pues ahí lo pueden checar y también nos pueden encontrar y buscar en las diferentes estaciones del metro en nuestras brigadas de agitación y propaganda. Así que vamos a escuchar este artículo. ...28 de junio de 1995... Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Justo en el vado de Aguas Blancas, campesinos indefensos fueron masacrados por policías judiciales, policías estatales, conocidos como policía motorizada, funcionarios del gobierno del estado, y Mario Arturo Acosta Chaparro, integrante activo del Ejército Nacional. 17 integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron ejecutados extrajudicialmente. Algunos heridos fueron rematados en la terracería. Al final, el saldo fue de 14 heridos. Oficialmente, la masacre fue presentada a la opinión pública como un enfrentamiento. Policías y ministerios públicos colocaron armas en las manos de algunos campesinos, fotografiaron la escena alterada y afirmaron que los campesinos habían comenzado la agresión y que los policías se habían defendido. La masacre del 28 de junio de 1995 fue el punto culminante de la represión de carácter contrainsurgente, ejecutada por el Estado mexicano en contra, particularmente de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y en general de todo el movimiento democrático. El pretexto: evitar nuevos alzamientos guerrilleros. Así surgió un descontento en contra de la política económica neoliberal impuesta por el PRI. Organizaciones populares se coordinaron para conformar grandes frentes de masas con la intención de lograr la unidad que los llevaría a transformar la injusta realidad que se vivía en ese entonces. La masacre de Aguas Blancas fue un intento del Estado mexicano por frenar la organización popular que estaba en contra del sistema capitalista y a favor de la democratización de la vida social. Utilizaron el terror provocado por la masacre para desmovilizar, desorganizar, paralizar y aislar a quienes desde hacía décadas luchaban por condiciones de vida digna y por un sistema económico-social distinto al capitalismo. La masacre también fue un castigo a todas las organizaciones que, como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mantenían una línea de lucha independiente, no electoral y que además no condenaban abiertamente la lucha armada revolucionaria ni denunciaban a quienes sospechaban tenían vínculos con algún grupo insurgente. En aquellos años, el debate al interior del movimiento democrático sobre la condena o no de la lucha armada revolucionaria era un tema importante y a la vez preocupante porque temían por la represión política. El Estado mexicano no pudo ocultar lo que aparentaron como un enfrentamiento y que en realidad
fue una masacre de campesinos indefensos. Si bien algunos ministerios y funcionarios menores del gobierno del estado de Guerrero fueron apresados y juzgados por esa grave violación de derechos humanos, los autores intelectuales de este hecho no fueron investigados ni juzgados. Entre ellos, Ernesto Zedillo Ponce de León, Rubén Figueroa Alcocer, el entonces gobernador, y Mario Arturo Acosta Chaparro, militar que había participado en la feroz represión contrainsurgente en la década de los 70, señalado como torturador y ejecutor material de centenares de militantes de diferentes grupos armados revolucionarios que también sufrieron desaparición forzada. Después de la masacre de Aguas Blancas, varios dirigentes de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron acosados y buscados para ser apresados. Los pueblos y comunidades como Tepetixtla fueron todavía más militarizados. Los retenes y los operativos policíacos militares se volvieron nuevamente cotidianos en diferentes regiones de Guerrero. La estrategia de la creación de grupos paramilitares se reforzó en contra de la organización campesina de la Sierra del Sur. Varios de sus integrantes fueron ejecutados extrajudicialmente después de la masacre. Algunos dirigentes políticos tuvieron que exiliarse. La decisión del Estado de reprimir el descontento social tuvo como respuesta la formación de diferentes frentes de organizaciones que buscaban agrupar a diversas expresiones del movimiento social. Si bien hubo diferencias políticas, organizativas e ideológicas, la represión para todos fue ejercida en la misma magnitud, aunque con formas distintas. Hoy nos toca recordar que hace 30 años, hijos del pueblo fueron masacrados por las fuerzas policíacas militares bajo el mando de un presidente asesino y de muchos diputados, senadores y gobernadores cómplices. 30 años de impunidad, de mentiras y cinismo. 30 años de memoria, de dignidad y de lucha por la democracia popular y el socialismo. No al olvido. No a la impunidad. Sigamos luchando por justicia y dignidad. Llevan camino a Toyá, las 11 de la mañana. Ayer estuvo lloviendo y hoy huele la tierra mojada. Como se mira la sierra, se mira como si nada. Van a exigirle al gobierno que ella cumpla su palabra, que la milpa ya no crece, por más que la tierra labran. Todos se miran serenos, se miran como si nada. Atravesando la sierra, por donde nadie pensaba, alguien les detiene al paso, por el vado de Aguas Blancas. Escondidos en el monte, los agentes esperaban. Bien, pues estamos de regreso y justo acabamos de escuchar esta cápsula que hicieron unas de nuestras compañeras egresadas de la Escuela de Derechos Laborales de este año, así que les agradecemos esta colaboración y también tenemos que dar las gracias y agradecer y informarles más bien que los créditos al grupo Yo Lo
Tecani, Corrido de Aguas Blancas, así se titula. Entonces, pues también reconocemos, porque no insertamos los créditos ahí, pero nunca está de más pues reconocer el trabajo de personas, artistas que pues toman estos temas que ocurren y han ocurrido en nuestro país para crear música y de esa forma también poder difundir. Así que gracias al grupo Yolotecani con este corrido. Pues vamos a continuar con esta entrevista con Francisco que tenemos aquí, pues hablando de este artículo, pero sobre todo el artículo y la situación que está ocurriendo en el mundo, como él ya nos platicaba en este primer bloque. Entonces, Francisco, ahora queremos pasar, porque aquí en nuestro país escuchamos esas noticias y lo hemos mencionado, pareciera que nos son distantes o pues sí, como que las personas dicen, pues es que es un conflicto allá, y yo siempre recalco, ¿no? Muchas de las personas y también los medios de comunicación lo que quieren hacer creer es un conflicto religioso, ese territorio, bueno, yo conocí una señora que me decía que en esa zona del mundo había muchos problemas porque pues ve que ahí pasó lo de Jesucristo, entonces pues eso también pareciera que es una carga religiosa y algo que ocurre porque te portaron mal, pero no, con todo lo que tú nos has explicado, que como siempre se explica por el sistema económico y lo que vivimos. Creo que es importante, pues, un poco que tú nos des qué opinión te merece a ti, pues, la actitud del gobierno mexicano ante esto, porque, pues, vemos el gobierno mexicano ante el genocidio del pueblo palestino, pues, porque por un lado reconoce a la embajadora del Estado Palestina, Nadia Rashid, pero por otro lado sigue y mantiene sus relaciones económicas comprando armas, sistemas de espionaje, y se niega a nombrar el genocidio y sobre todo a romper las relaciones diplomáticas con Israel. ¿Qué opinión te merece eso, Francisco? Bueno, ya decíamos por ahí, ¿no? Y tenemos unos análisis, voy a hacer un comentario, ¿no? Y mis comentarios, donde también hablamos sobre esa situación y lo que decimos es que la socialdemocracia en todo el mundo y también en México, pues es una corriente político-ideológica que se fundamenta mucho en el miedo, es decir, siempre el miedo a que el pueblo de veras despierte y diga, pues tenemos estos derechos, hace que dosifique las cosas, te doy esto, pero no todo, porque si te das cuenta que si sales a la calle y puedes conseguir más, hasta yo puedo salir bailando y pues mi nivel de vida no puedo perderlo, ¿no? Primero los pobres, pero sin que toquen mi nivel de vida, porque ahí sí ya puede ser eso casi algo muy radical, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es exactamente lo mismo, ¿no? La ambivalencia política. Incluso, hay que recordar, Echeverría siendo el asesino en México del movimiento estudiantil, el exterminador de las guerrillas o de la mayoría de ellas, él mismo dijo que sionismo es igual a fascismo. Y un gobierno que se dice que es transformador, de izquierda, progresista, no se atreve ni siquiera a decir es un genocidio. Y como es un genocidio, debe ser detenido por la comunidad internacional. Y no solo eso, no rompe las relaciones con los países, ¿no? Digamos, ente ocupante, cuando tiene todo el derecho y todo el derecho internacional a su favor para hacerlo. Pero siempre el miedo de, bueno, pero ¿qué tal si desestabilizan mi gobierno? ¿Y qué tal si regresa otra vez el PAN? ¿Y qué tal si regresa otra vez el PRI? Aunque ellos han aceptado a miles de expriistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo que pues es una posición muy miedosa, muy timorata, muy, diría, hasta el PG mismo lo decía, ¿no? Muy vacilante, ambivalente, en el que, pues sí reconozco por la tradición del pueblo mexicano de apoyar a los pueblos, pero también sigo trayendo tecnología, entrenamiento en materia de seguridad, pues de un ente ocupante que sabemos además que siempre ha utilizado a los palestinos como
conejillos de indias para aplicar toda esa tecnología para cometer genocidio, ¿no? Es decir, nos hemos enterado, ¿no? Cómo utilizan incluso la inteligencia artificial para saber, supuestamente, quiénes son proclives a apoyar al grupo innombrable, digamos, y enviarles una bomba, ¿no? Y matar no solo a la familia que está ahí, sino pues como era un edificio, pues matar a las 10 familias que están ahí, y si se cae el edificio y aplasta a otra gente, pues en realidad ellos no tienen ningún problema en hacerlo, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es condenable desde todos los puntos de vista que el Estado mexicano, el gobierno de la 4T, no se atreva ni siquiera a hacer lo correcto. No estamos diciendo que va a ir a apoyar a Palestina, ni siquiera que va a ir a prestarle soldados para que detengan el genocidio el ente sionista, sino pues lo más humanamente y éticamente favorable hacia el pueblo palestino. Y más si se está diciendo de izquierda, si ya vimos que el viejo PRI hasta se peleó con ese ente ocupante diciendo sionismo es igual a fascismo, pues actualmente ni siquiera tienen esa calidad, ni siquiera tienen esa capacidad analítica para poder decirlo, aunque sea de dientes para afuera. O sea, ni siquiera pueden hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay que condenarlo y hay que seguir exigiendo al Estado mexicano que rompa todo tipo de relaciones. Por ahí me decía, ¿no? Unos que también dicen que son de izquierda, que decían, no, pero es que si rompe relaciones con Israel, no va a poder extraditar a Zenón, ¿no? A Cerón, que es uno de los implicados en el caso de Ayotzinapa. Yo le decía, oigan, pónganse a leer un poquito porque ni siquiera hay un tratado de extradición, por eso no lo han podido traer, hasta mandaron a Encinas a que hablara abajo de la mesa con él para decir, entrégate, mira, casi casi te vamos a respetar todo, pero hazlo. Y el otro lo grabó, lo exhibió y no es posible. Entonces, hay que enterarse mucho más también para saber la posibilidad que tienen los estados, en este caso el mexicano, de no solo condenar un genocidio que está en curso, sino también de romper todas las relaciones y aislar a un ente ocupante que está cometiendo el genocidio. Bien, Francisco, pues sí, creo que ahí haces una muy buena explicación para nosotros y el público de esto que ocurre, ¿no? Y de la postura y que a veces también todos los discursos que nos da el gobierno, la presidenta, ¿no? Las posturas, uno, a veces las personas lo justifican y le dan vueltas y para todo le encuentran justificación, pero creo que es claro al decir, pues ante una situación así, nuestro país tendría que estar teniendo posturas mucho más notables y profundas en realidad, ¿no? Y no llenarnos de discursos solamente porque pues creo que eso no contribuye y sobre todo al mismo tiempo al no hacerlo da al mensaje a nuestra nación también, a la población, pues de que es algo que no nos debe de importar, ¿no? Debe de sernos lejano al tener una postura tan ligera el país ante lo que está ocurriendo en el mundo. Para concluir esta charla, a mí me gustaría mucho que también compartieras con el público, pues cuál es la importancia justo de que tiene y que tenemos al momento de organizarnos ideológicamente y pues de la conciencia histórica del pueblo. ¿Por qué estos temas no deben de sernos ajenos? ¿Por qué debemos de tener una postura pues en el contexto en el que estamos viviendo? Bueno, nosotros siempre hemos creído, ¿no? En la cuestión de los derechos humanos como el anhelo de los pueblos por tener una vida digna. Y para que estos pueblos puedan tener esa vida digna, pues es necesario, porque a lo largo de la historia así lo hemos conocido, así lo hemos sabido, los pueblos que han conseguido derechos ha sido a través de la lucha organizada, ¿no? No conocemos un caso donde algún estado de motu propio diga, oiga, mi pueblo está sufriendo tal situación, voy a hacerlo para que ya no deje, para que deje de sufrir, ¿no? No, lamentablemente, pues los estados, como decimos, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, y en ese sentido, pues por eso también la difusión es importante para que la gente se entere que si quiere un salario mayor,
pues tiene que organizarse. Y tiene que organizarse no solo él consigo mismo, sino con toda la gente que está en una situación similar a ellos, ¿no? Y si vemos la salud, la educación, la alimentación, todo lo que hoy conocemos que se han reconocido como derechos humanos, pues los pueblos tienen esa necesidad y a veces, como pasa actualmente, pues los programas sociales intentan adormecer la conciencia de los pueblos y justificar incluso, bueno, es que, pues sí, pero el PRI era peor, ¿no? Sí, pero el PAN era terrible, ¿no? Y sí es cierto, no podemos negarlo, pero también no podemos negar que estos nuevos gobiernos, que ya viene el segundo gobierno de la 4T, pues lo que han hecho es limitado, ¿no? Es decir, sí, se han subido el salario, incluso AMLO lo subió 182%, algo nunca jamás visto en México, pero ¿cuánto cuesta el kilo de carne, no? O sea, si vas a la carnicería, no sé si, bueno, hace mucho que no compro un kilo completo, pero si vas y compras un kilo de carne de res, pues ¿cuánto te estás gastando, no? Y pues de repente que si el huevo sube a 40 y luego a veces de vez en cuando a 50 y luego baja. Y aunque tengan todas estas medidas supuestas de mantener los precios de la canasta básica y todo eso, pues son beneficios que no son actualmente para todos, solo son para una parte de la población. Y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, también ahora que damos, bueno, siempre hemos dado talleres, pero ahora con unas nuevas generaciones, donde hay jóvenes que en el análisis de la realidad, cuando les preguntamos, bueno, no podemos preguntarles, ¿cómo te acuerdas que fue cuando estaba Calderón, no? Y pues uno nos dice, no, pues yo no había nacido, ¿no? Ah, bueno, con Peña Nieto, no, pues iba el primero de secundaria, ¿no? Entonces como que la política no me interesaba mucho, ¿no? Entonces decimos, esa gente joven es la que está diciendo, bueno, mi papá, mi abuelito, que son súper pejes, dice, no, es que sí es cierto, ¿no? Ahora vivimos mucho mejor que antes, pero la realidad es que para mí sigue sin alcanzarme, porque no tengo beca alimentaria, porque a pesar de las míseras becas que tengo, pues no me alcanza para pagar el pasaje del Estado de México a la Ciudad de México, porque se triplica el asunto, o sea, no son gente que vive a una cuadra de las universidades, ¿no? De sus centros de estudio, de sus centros laborales, y ellos lo que están diciendo, pues puede ser, vamos a creer que sí estábamos de una manera terrible y ahora estamos mejor. Pero esto que ustedes llaman mejor no satisface las necesidades, no satisface los derechos humanos de una vida digna, de una generación que va a empezar a organizarse y va a empezar a luchar por esos derechos humanos. Y ahí es donde vamos a ver la respuesta de la 4T, donde tal vez, como el viejo PRI, empieza a decir que no lo comprenden y va a empezar a reprimir. Que no lo hace de una manera generalizada y sistemática como lo hizo Calderón, como lo hizo Peña Nieto, eso hay que aceptarlo, pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Y como decimos, a lo mejor Claudia no ordena una desaparición forzada, pero su mano derecha en seguridad pública es la representación de ese pasado de políticas de terrorismo de Estado que muy fácilmente puede aplicarlo, sobre todo también porque tienen un ejército que ahora ya se volvió el pueblo uniformado, pero que jamás castigó de todo lo que ha hecho desde del sexenio de Calderón, del sexenio de Peña Nieto, y decimos, bueno, casi dijeron, déjenme gobernar a cambio de la impunidad. Y cuando hay impunidad, sabemos que son hechos que se van a repetir. Y ahí es donde nosotros decimos, gobierno de la 4T, está muy bonito lo que dices, pero la vida digna no es lo que tú estás considerando que es. Digo, y sobre todo si un diputado tiene su salario de 100,000, pues yo creo que sí tendrá una vida digna muy individual, ¿no? Pero eso no le toca a la gente que está ganando el salario mínimo y que además es una familia de 4 personas o de 5 y que además vive en un estado y tiene que trabajar casi casi del otro lado de la ciudad y su hijo tiene que ir a la universidad y entonces evidentemente no alcanza y eso es lo que vamos a estar viendo actualmente, cómo toda una generación empieza a organizarse y decir, esto no es vida digna, es mejor que la anterior puede ser, pero no alcanza a ser lo que aspiramos como pueblo de tener una vida digna
para toda la población, no nada más para los que se vuelvan diputados o para los que logren un hueso en el gobierno, ¿no? Sino una vida digna para mí, pero también para el vecino, para la persona que está trabajando, para toda esta generación que no vamos a tener pensión ni jubilación y vamos a terminar abajo de un puente, ¿no? También se supone que lo que merecemos es incluso tener los últimos días de nuestra vida de una manera digna y no que diga la 4T, pues sí, pero como el neoliberalismo es muy terrible, pues van a morir en la miseria, ¿no? O bueno, aquí está su pequeña beca para que coman cartón, ¿no? Y que no alcanza para la carne, la verdad, la beca no está alcanzando para 1 kilo de carne. Entonces, pues en ese sentido, eso es lo que estamos viendo, los derechos humanos son un anhelo de los pueblos y lo vamos a ver en cualquier parte, pero también en México lo estamos ya viendo, una nueva generación que va a organizarse y luchar por una vida digna. Francisco, pues muchas gracias y claro que tienes razón, ¿no? Estar mejor no significa estar curados, como cuando uno se enferma, ¿no? Es decir, me siento mejor, sí, pero no quiere decir que estés curado y eso es un poco lo que está pasando ahora con la percepción de las personas ante lo que se está viviendo. Dice, sí, estoy mejor, sí, pero eso no quiere decir que así es, eso está bien o es lo correcto, es lo ideal o es lo justo o lo digno, como tú dices, ¿verdad? Pues muchas No, es gracias. como cuando te enfermas, ¿no? Y te dices, ya se me quitó el dolor de cabeza porque me tomé la aspirina. Pues sí, pero tu cáncer terminal sigue avanzando, ¿no? Exacto, Tan es eso. absurdo como eso. Sí, No, pues exacto. muchas gracias. No, gracias Francisco, gracias al público por habernos acompañado en una presentación más de nuestro periódico Fragua número 107. Pelegui, muchas gracias también por estar acá con nosotros, a la audiencia por los comentarios que dejan. Y yo quiero recordarles que pueden escuchar a Francisco Cerezo todos los martes a las 9 de la noche con su comentario en el programa Miradas Críticas, que también se transmite por Radio Común y por la página del Comité Cerezo México. Así que escúchenlo, también síganlo en su TikTok, en sus redes sociales. Ahí está, pues, Francisco muy activo. Belegui, nos vemos el próximo mes. Sí, claro, como siempre estaremos en el próximo, en agosto, obviamente presentando el 108 del periódico Fragua y pues agradecer a nuestro invitado, a Paco Cerezo del Comité Cerezo México, quien también pueden visitar la página en internet y si ya se han perdido algún comentario, pues ahí van a poder encontrarlo en la página web, bastante interesante. El anterior fue de Aguas Blancas, así que pues pasen a revisar todo el material que tiene el Comité Cerezo México. Muy bien, pues vamos a despedirnos también con una última colaboración de un compañero egresado de la Escuela de Derechos Laborales. Y este es un poema, Los hijos de Israel, de Luis Arteaga. Así que nos despedimos con esto. Nos encontramos el próximo mes. Entren a las páginas, busquen el Fragua, busquen lo físico, vayan a las brigadas, acompáñenos. Así que tengan muy buena noche. Hasta pronto. Las lágrimas se hacen río, los ríos se hacen mares, los mares un diluvio, las chispas un rayo. Oh, no creas que no hay juez ni justicia. Itziok Leibush Pérez. Los hijos de Israel, de Luis Arteaga. No llegará lejos la máscara que busca disfrazar la sangre de designio divino y justicia sabática. Insulto y abominación en mesa ajena ha sido la esfinge de gusano de tu agresión, que todo lo pudre, que todo lo carcome y envilece. Plomo y racimos de sombras como abismos que silencian es tu nueva Torá. ¿Dónde termina este brazo infantil y dónde empieza esa cabeza reventada? ¿En dónde está el nombre de esta cara? ¿Cómo se llama su asesino? La sangre de una familia palestina en su propia casa ha sido derramada, gota a gota en un solo charco se junta y huyendo del fuego homicida sale por la entrana huérfana de puerta y grita: fueron los hijos de Israel. ¿En dónde termina el judaísmo y dónde comienza el sionismo? No llegará lejos la máscara que busca disfrazar la sangre de designio divino y justicia sabática.